Buenas tardes, buenos días, perdón. Yo vengo a hablarle un poquito más de drones. Básicamente, más que de los tipos de drones, vamos a tocar la parte de la fotogrametría con ellos, los productos que genera y en qué podemos aplicarlos. También vamos a hablar de cartografía en la web, o sea, web mapping, que es una tecnología que tiene un poquito de tiempo, pero que está en boga en el área de la agrimensura para el tema del manejo de las cartografías de información, lo que nos va a permitir a nosotros depurar legalmente los inmuebles en los cuales tenemos ciertos tipos de trabajo. Bien, la fotogrametría es una técnica o un grupo de técnicas que nos ayudan a reconstruir a partir de fotografías aéreas el perfil o la topografía de una zona, y esto nos genera una malla de puntos, las cuales a través de la telemetría y los sensores de GPS del dron nos permiten ubicar cada uno de esos puntos en su localización geográfica. Bien, con esta información nosotros podemos generar mapas y objetos, y con estas técnicas también podemos generar geometrías para hacer cualquier tipo de trabajo. Bien, ¿cuál es el fundamento de la fotogrametría? Como se basa en imágenes, obviamente necesita poder comparar una imagen con otra. Y aquí viene el término del overlap, el solapamiento de imágenes, que en este caso, para lograr identificar un punto, toma una coincidencia entre foto y foto a partir de un 60%. Si nosotros hacemos un ejercicio, nos tapamos un ojo y queremos tocar algún objeto, nos damos cuenta de que perdemos un poquito la capacidad de determinar la posición, incluso hasta puede ser en el mismo escritorio. Esto es porque la forma en que funciona la fotogrametría también es como el ser humano puede tener la sensación de profundidad de campo. Entonces, a través de la triangulación podemos determinar cada punto de color, cuál es su posición con respecto a la fotografía. Bien, vamos a seguir viendo. En este caso, como estamos trabajando con drones, que es un tema que está en boga, nos ha ayudado porque es un dispositivo de bajo coste comparado con hacer un vuelo en aeronaves, en helicópteros. Además de que las cámaras, al hacerlo a baja altura, no tienen que ser con una gran cantidad de resolución o megapíxeles, o no tienen que aguantar una temperatura o unas condiciones climáticas en el caso de las aeronaves, además de la preparación, estabilizadores, etcétera, sino que con un dispositivo de algunos $1,000 o menos de $1,000, usted puede realizar fotogrametría. Bien. Dentro de las ventajas que tiene hacer fotogrametría con drones es que cada punto tiene el color sobre la misma fotografía, lo que nos permite hacer fotointerpretación y clasificación de campo. Bien, como podemos ver acá, esto es parte de lo que les voy a mostrar en mi presentación. Es una ortofoto de esa plazoleta que está en la capital, en la avenida Máximo Gómez, esquina Bolívar. Bien, pero antes de nosotros hablar de fotogrametría, nuestro colega Alexander Hortison les habló de que algunos iniciadores en el campo de los drones siempre tratan de irse a los límites, porque el dron, por ejemplo, en el caso del Mavic Pro o los drones DJI, te establece un límite de altura de 400 metros, pero la regulación te habla de 120 metros, pero con luz de día y a campo visible.
no todo el mundo tiene la capacidad de observar el dron, y en el caso del Mavic Pro, que tiene una tonalidad gris, tú no lo puedes visualizar. Por tanto, estamos faltando a la norma y podemos provocar accidentes. Incluso a esa altura, si nosotros no conocemos las condiciones climáticas, es posible que la batería no nos dé para poder aterrizar la aeronave. Por consecuencia, podemos perder el dron. Entonces, vamos a hablar de las regulaciones para ver cuál es el límite o el alcance que tiene los drones y para realizar fotogrametrías. Bien. Los organismos que regulan son la OASI y el IDAC. En este caso, el IDAC es la que nos va a gestionar los permisos para ser piloto de drones. Ahora le voy a hablar de cuál es el procedimiento. Bien, hay una resolución que es la 008-2015 que regula todos los tipos de aeronaves no tripuladas o tripuladas remotamente. Bien, todo agente u operador o dron que no aplique a la norma debe solicitar un permiso especial. O sea que no obstante el peso o los materiales usados en el dron no sean nocivos en el caso de algún choque, está aún así regulado. Bien. Los drones livianos se caracterizan hasta las 4.4 libras. Los pesados están en la clasificación de las 4.4 a las 55 libras. Esto sin incluir el paracaídas. O sea, el peso del paracaídas, en el caso de que lo tenga, no se considera parte del peso del dron para la normativa. Bien, y entonces también tenemos los drones ya que se utilizan en las instituciones públicas o gubernamentales. Bien, dentro de las especificaciones generales, el peso máximo de despegue para ese tipo de aeronave será hasta las 55 libras. Bien, las hélices deben ser flexibles, que en caso de que se rompan no funcionen como un proyectil. Por tanto, debe ser de un material plástico que no tenga una dureza que pueda afectar. La aeronave debe ser construida en fábrica y con instructivo técnico. Eso quiere decir que la gente que le gusta comprar drones en internet para armarlo, estas especificaciones le ponen mucho más restricciones. O sea, a ese tipo de altura y a ese pesaje usted no lo puede volar si no fue hecho en fábrica. Bien, a las aeronaves con ese peso pueden contar con paracaídas y siempre la operación debe ser en veloz, o sea que tengas una visual directa a la aeronave. Bien, estamos hablando de ciertos términos que no estamos acostumbrados a escuchar, pero que son importantes a la hora de nosotros sumergirnos en el campo de los drones. El BMC nos habla de las condiciones meteorológicas y de operabilidad y aplican dentro del mismo veloz que es la visual con el dron. El sistema de control, a lo que nos referimos es a la telemetría. Nosotros tenemos que hacer una verificación de cuál es el estado de cada componente. En el caso de DJI, y yo veo y voy a hacer algunas alusiones a esa marca porque ha cuidado esa parte de la verificación del estado de la aeronave previo al vuelo. Inclusive tiene la versatilidad de que está constantemente verificando las restricciones de vuelo por área. O sea, que no solamente tenemos una restricción por altura, por el peso de la aeronave, sino también por zonas que están protegidas. Bien, el tiempo de vuelo de la aeronave no debe superar el 80% de su autonomía. Eso quiere decir que si su batería dura 10 minutos, a usted le correspondería, ¿cuándo? 8 minutos en vuelo. Pero en vuelo incluyendo el despegue y el aterrizaje. Esto porque cuando nosotros subimos la aeronave, hay veces que estamos en favor del viento, pero cuando retornamos estamos en contra. Eso supone una sobrecarga de los motores y genera
una pérdida de carga, por lo que el tiempo que te tomó ir no sería, o sea, sería mayor regresar. Bien. Estas restricciones para el tema de los drones livianos no necesitas una licencia, pero sí tenemos que cumplir con los reglamentos. Bien, con respecto ya a los drones pesados que requieren registro tanto la aeronave como el piloto. Debemos de ir, o sea, para nosotros realizar vuelo tenemos que portar el carnet otorgado por el IDAC, y la aeronave debe tener su tarjeta de registro. En el caso de que vayamos a volar sobre personas, que la misma legislación te dice que no se puede, pero que sí puede solicitar permisos especiales. En esos casos tenemos que hacer una declaración jurada de responsabilidad solidaria, y debemos contar con un seguro. Esto, en caso de accidente, poder cubrir con la prima cualquier tipo de agravio y no sea, no constituya para uno prisión por mal uso. Otra cosa que es importante decir, que aunque la aeronave cuente con su credencial y el piloto tenga su carnet, usted no puede prestar el dron. O sea, eso no te da un permiso para extender esa licencia. Bien, ahí vemos un poquito de terminología. Vámonos a lo que son los NOTAM, que básicamente es como llamémosle avisos. Son avisos que se dan en el momento. O sea, por ejemplo, hay una actividad política en un área, se hace una restricción de vuelo total, o dependiendo la clasificación que se coloque en ese aviso, lo que va a impedir que cualquier piloto pueda utilizar, volar por esa área. Esto puede provocar dos cosas: que la aeronave descienda o que no le permita elevarse a vuelo. Si usted despegó en un área diferente a donde tiene restricciones e ingresa al área, el dron le va a dar un aviso. En el caso de los DJI o en marcas que tienen tienen incorporada la itineraria de estos avisos y tienen la capa de restricciones, pues la aeronave, una vez pasado el tiempo, va a comenzar a descender. Hubo una persona en YouTube que subió que DJI le tumbó el dron, le hizo el aviso, él entró en una zona de peligro y el dron comenzó a descender. Él solamente pudo planear, pero en el área que él estaba manipulando el dron era el mar. O sea que el dron, bye, se ahogó. Entonces tenemos la zona D, que es de dimensiones definidas, la zona P, que son prohibidas totalmente, y las restringidas ya nos referimos por ejemplo, a aeropuertos, cosas así. Vamos a ver un poquito del mapa, cómo se representa. Tenemos lo que es el espacio aéreo controlado, y debajo de esa capa, o sea, estamos hablando de altura, el espacio aéreo no controlado. Tenemos una zona de máxima altitud, por ejemplo, como podemos visualizar acá, no sé si se ve la franja gris. Vamos a ver, aquí tenemos la franja gris. Esa zona supone que usted puede volar el dron, pero a una cierta altitud. La vamos a mostrar ahora. Tenemos una zona de autorización, que es la zona azul, alrededor del cuerpo restringido. En esa zona, en el caso de los drones que requieran, que tengan la base de datos de información, no le va a permitir despegar hasta que usted autorice. Normalmente la autorización no requiere de tener una credencial, sino un número de teléfono que va asociada al dron, y en el caso de cualquier accidente, pues entonces ya se puede saber quién estaba volando, qué posiciones tuvo,
porque en el caso de los drones tiene una caja negra donde se guarda toda la información de vuelo, el estado de la batería, condiciones de los rotores, todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos ya las zonas que son restringidas, que no se puede despegar, aún se tenga autorización, y estamos hablando, como se puede visualizar acá, de aeropuertos. También zonas militares, el Palacio Presidencial, etcétera. Bien, como podemos visualizar, en el caso de la zona de máxima altitud, va desde límites hasta los 60 metros y los 150 metros. Estamos hablando 150, pero con permisos, porque el límite es prácticamente hasta los 120. Bien, escenarios permitidos para el uso de drones. Bien, tenemos fuera de las aglomeraciones, de día y en condiciones meteorológicas visuales. De noche tiene que ser un dron menor en peso a 2 kilogramos, a una altura máxima de 50 metros y en condiciones veloz, que quiere decir visual, o sea que podamos visualizar el dron. En espacio aéreo no controlado sobre edificios y personas está permitido. En el caso estamos hablando de drones livianos, menos de 250 gramos, podemos manejarlo a 20 metros de altura sobre parques, y ya los 2 kilos a 50 metros de altura. Es recomendable tener su seguro de responsabilidad civil si usted va a volar sobre personas. Bien, en resumen, ¿qué debemos saber antes de volar un dron? En virtud de la resolución, tenemos que tenerlo a la vista y no superar los 120 metros de altura. No necesitamos ser pilotos, pero hay que volar con seguridad. Por eso algunos drones tienen su manual y traen instructivos, y en el caso de la especie que estamos hablando, tienen entornos virtuales para uno aprender a maniobrarlo. No volar en zonas urbanas. Si se fijan, todas las que están en roja son las que todo el mundo hace. No volarlo con mucha gente en playa, en parque, no volarlo de noche, no volarlo cerca de aeropuertos o aeródromos, no cerca de otros tipos de aeronaves, en especial las alas delta, porque en el caso de las aeronaves que no son multirotor, no pueden desplazarse en el espacio en todos los ejes, sino que están planeando. Por tanto, puede chocar, o sea, es inminente el choque, y no poner en peligro a terceros. Bien, nuestro colega habló un poquito de los tipos de aeronaves, o sea, las dos grandes clasificaciones. Tenemos las alas rotatorias o multirotores y las alas fijas, que es el que vemos a la derecha. Vamos a ver cuáles son las diferencias. En el caso de los multirotores, que son los más extendidos y más utilizados por nosotros los profesionales, por lo menos de la agrimensura, y también en mi caso, tasador, la ventaja es que se puede mantener estacionario en el aire y moverse en todos los ejes que nosotros le indiquemos con el controlador. Su desventaja es la autonomía, que por esta misma razón de que se autosustenta con los rotores, esto supone una carga y no le permite hasta ahora superar los 30 minutos para drones comerciales. Ya hay algunos que dicen que son 30, el Mavic 2 Pro, el Zoom, pero la realidad es que esto va a depender mucho de la calidad y la conservación que tengamos de la batería. Tiene la capacidad de despegar y aterrizar de forma vertical, lo que significa que yo no necesito un gran espacio para despegar, y también a pocos metros de distancia de las personas, pues no supone un riesgo. En el caso de la ala fija, poseen un perfil alar, se mueven a través del aire, o sea que generan fuerza de sustentación, destacan su gran autonomía de vuelo por su aerodinámica, lo que le permite volar grandes extensiones, y son los drones que más se usan en terrenos agrícolas.
porque permiten hacer un mapeo completo de fincas de grandes extensiones. Las limitantes que tiene es que tú necesitas una gran distancia para poder despegar, y en muchos de los casos, si las condiciones del terreno no son idóneas, pues va a necesitar colocar como una rampa de despegue. Hay drones como el IBI que con la mano tú lo puedes impulsar, pero no, la mayoría no tienen esa característica, y la misma se hace dificultosa cuando el ala fija es muy grande. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de multirotores. Tenemos el bicóptero. Como pueden visualizar, la fuerza centrífuga del rotor frontal genera una rotación en sentido horario, y la posterior en sentido antihorario, cancelando esa fuerza inercial, pues ayuda a que la aeronave se mantenga estable con respecto a un rumbo. ¿Cómo se inicia un trabajo con dron? Bueno, lo importante es identificar la superficie de trabajo, hacer la planificación de vuelo tomando en consideración altura, tiempo de vuelo, la cantidad de vuelo, y generar nuestras misiones. Revisión de la condición climática, revisión de la aeronave, control y baterías, porcentaje de carga, memoria presente, que las hélices tengan buen estado, revisión de la telemetría, y lo más importante en el caso de la topografía y para los agrimensores, la colocación de puntos de control terrestres. Y luego, entonces ya vamos a proceder a tomar las imágenes. Luego procesamos los datos. Esta es una visual del programa que se utiliza para planificar los vuelos. En este caso es el Pix4D, donde nosotros podemos crear un polígono, establecer en el lado derecho la altura de vuelo, y él nos va a dar qué tipo de precisión al centímetro por píxel tenemos. También nos permite, no solamente polígono, podemos hacer vuelos radiales o de rotación para capturar objetos tridimensionales, torres, como el ejemplo que puso nuestro colega Werner Mejía. Bien, utilizamos Windy o cualquier tipo de página web que nos dé las condiciones climáticas para saber si ese día podemos hacer el vuelo, cuáles son las condiciones de lluvia, de la presión del aire, etcétera. Bien, este es un ejemplo de las marcas que se deben dejar en el suelo. Es bien grande porque a 50 metros esa marca puede tener aproximadamente menos como 5 centímetros. Bien, la fotogrametría, su técnica es, como les expliqué anteriormente, el solape de imágenes. Ahí pueden ver la posición de la cámara. Nos va a permitir tomar la cara, la vista de planta de los objetos. A mayor ángulo vamos a poder tomar las caras laterales, y ese tipo de inclinación se usa para fotogrametría tridimensional, o sea, de volumetría. Aquí vemos lo que es la superposición de imágenes. Como vemos, hay puntos en común. La importancia de ello: a menor solape tenemos menos puntos en común, menos capacidad de poder correlacionar cada punto de color. El tipo de modelo obtenido, tenemos MDS, que es el modelo del perfil de la imagen sobre los objetos, y el MDT sobre el terreno, donde nosotros a partir de los colores podemos desclasificar la vegetación, obteniendo un perfil similar pero no igual al LIDAR. Errores comunes es elegir la misma altura. Como podemos ver en la parte aquí de la derecha, eso provoca que aquí se ve que el solape está más o menos bien, pero cuando sube en altura ya no hay nada de solape, e inclusive la fotografía no abarca ciertas áreas, por lo que aquí volamos de balde. Esta sería la solución ideal. Los drones comerciales actualmente de baja gama o de bajo coste no tienen la capacidad a la altura
en que se hacen las fotogrametrías, de censar la distancia. Bien, para la próxima intervención, en la tarde, le voy a tener el procesamiento de las imágenes y las oficinas, los servicios virtuales para agrimensores. Muchas gracias.